En este último video del tema 17 vamos a hablar de los trastornos del grupo hemo, del hierro y del cobre. Del grupo hemo vamos a mencionar a las porfirias. Las porfirias son enfermedades o desórdenes, ¿sí?, donde hay deficiencia de alguna de las enzimas que participan en la biosíntesis del grupo hemo, que como ven aquí en esta vía biosintética son muchas, hasta dar lugar al hemo, que es el que forma parte de la hemoglobina, de los citocromos, que detoxifican diferentes compuestos a nivel de los hepatocitos, de la mioglobina de los músculos. Es decir, que las porfirias, ¿sí?, son deficiencias de genes que codifican para enzimas para producir justamente el hemo que necesitan estas proteínas. Las porfirias se van a clasificar como de origen hepático o como de origen eritropoyético. ¿Por qué? Porque estos dos tejidos son los que más producen grupo hemo, ¿sí? ¿Y de qué va a depender de que sean de un origen o de otro? Va a depender de cuál sea el sitio principal de expresión del gen que está deficiente, básicamente. Cualquiera de estos genes que ven acá, no voy a mencionar uno por uno, pero pueden ser la causa del desarrollo de una porfiria, tanto hepática como una porfiria eritropoyética. Como ven, hay varias porfirias y se van a caracterizar las porfirias por tener un patrón de herencia autosómico dominante. Hay también porfirias que son adquiridas. Generalmente estas porfirias adquiridas se manifiestan producto de la inhibición de alguna de estas enzimas que participan en la biosíntesis del grupo hemo, por ejemplo, porque hay una enfermedad hepática o porque hay anemias, o también puede ser porque hay algunos metales que son tóxicos y que interfieren con la actividad de alguna de estas enzimas, por ejemplo, el plomo. Una de las características que tienen las porfirias es que se acumulan productos como el uroporfirinógeno que ven aquí, o isómeros del uroporfirinógeno, o coproporfirinógeno, que dan lugar a las porfirinas. Las porfirinas que provienen de estos compuestos pueden acumularse, por ejemplo, en la piel y generando lesiones por fotosensibilidad. También estas porfirinas brindan una fluorescencia roja o un color rojo que es característico en esta enfermedad. Como ven, existen distintas porfirias, están las eritropoyéticas, como les comentaba recién. Acá menciono solamente algunas y menciono cuál es la enzima que está deficiente. Por ejemplo, la porfiria eritropoyética congénita o enfermedad de Ganter es una de las enfermedades que ha alimentado el mito de los vampiros y de las historias de Drácula, justamente porque estas personas tienen fotosensibilidad, entonces tienen un hábito nocturno, las porfirinas se acumulan, sobre todo este uroporfirinógeno, se acumulan en las presas dentales y brindan un color rojizo y una fluorescencia roja también a la piel. Lo cierto es que estas personas que tienen esta rara enfermedad, la fotosensibilidad que presenta la piel de ellos genera mutilaciones producto de la continua formación de ampollas cada vez que se exponen a la luz. En esta enfermedad, que es la porfiria eritropoyética congénita, que les contaba, la PEC, está deficiente la uroporfirinógeno 3 cosintasa, ¿sí? Y eso da lugar a que se formen estas porfirinas que se acumulan en la piel, ¿sí?, genera fotosensibilidad y se acumulan también estos compuestos en los precursores de glóbulos rojos, ¿sí?, en la médula ósea, dando lugar a anemia. Por eso es una porfiria eritropoyética. Otra porfiria eritropoyética es la cutánea tarda, ¿sí? Hay una forma que es familiar, que tiene un origen genético por la deficiencia del uroporfirinógeno descarboxilasa. Hay otra que es adquirida, pero esa afecta más a las células o a los hepatocitos, la alteración en el metabolismo de los hepatocitos. La que tiene una forma genética afecta más a las células eritropoyéticas y se genera una excesiva producción de porfirina 7 y 8 y lleva también a fotosensibilidad. Dentro de las porfirias hepáticas está la PAI, que es la porfiria aguda intermitente. En esta está deficiente la porfobilinógeno de aminasa, y en este caso se expresa la enfermedad en situaciones donde es necesario más grupo hemo para sintetizar justamente citocromo P450. Por ejemplo, se va a manifestar la enfermedad ante la exposición a fármacos, a la sobreproducción de hormonas. Es muy común que esta enfermedad comience a manifestarse en la pubertad, cuando comienzan a aumentar los estrógenos y la testosterona, ¿sí? Se genera una sobreproducción de precursores, producto de que está estimulada la producción de grupo hemo, pero la porfirinógeno de aminasa deficiente hace que se acumule, sobre todo el ácido aminoleurínico, que no se utiliza y conduce a que se desarrollen disturbios neurológicos. Hay otras porfirias que están mencionadas acá, que afectan de alguna manera a ambos tejidos, tanto al tejido eritroide como al hepático.
por ejemplo, la protoporfiria eritropoyética o eritrohepática, donde está deficiente la ferroquelatasa, se acumulan porfirinas en la piel, hay fotosensibilidad y se lesiona la piel por esa razón, se genera anemia, hay disturbios neurológicos que tienen que ver con el daño hepático. Otra porfiria es la coproporfiria hereditaria, en esta está deficiente la coproporfirinógeno oxidasa. También, fíjense, más o menos la misma sintomatología, acumulación de porfirinas, fotosensibilidad y disturbios neurológicos. Otra porfiria que se llama variegata, ¿sí? Está deficiente la ferroquelatasa conjuntamente con la protoporfirinógeno oxidasa 2. ¿Sí? Se acumulan también precursores, fotosensibilidad y trastornos neurológicos. No hay que perder de vista que también las porfirias se pueden dar en edad adulta por intoxicación con metales, por ejemplo con el plomo, donde se genera una porfiria eritropoyética adquirida, ¿sí? No es genética, no correspondería, digamos, a este tema de errores genéticos del metabolismo, pero tener en cuenta que el plomo que inhibe la ala deshidratasa y ferroquelatasa lleva a la acumulación de protoporfirinas en células eritroides y genera anemia, lleva al inhibir la ala deshidratasa a problemas hepáticos y neurológicos. Como si fuera todo esto poco, el plomo también inhibe a la purina 5-nucleotidasa, genera ese punteado basófilo de eritrocitos. No sé si recordarán, esta enzima la vimos en el metabolismo de purinas y pirimidinas, que cuando está deficiente justamente genera esto también del punteado basófilo porque no se degrada el RNA y es otra causa de anemia. Respecto de los desórdenes del hierro, vamos a hablar sobre la hemocromatosis de origen primario, que es la hemocromatosis hereditaria, básicamente, que forma parte de este tema. Yo estas hemocromatosis se las mencioné cuando hablamos de anemia, ¿sí? Cuando hablamos de qué genes regulaban la expresión de hepcidina. ¿Sí? La hepcidina jugaba un rol en aquel momento, cuando estábamos en el tema 8, muy importante en lo que es en la anemia de las enfermedades crónicas. Acá la vamos a ver desde otro punto de vista, pero muy sencillo, es prácticamente lo mismo, recordar qué genes estaban involucrados en la regulación de la expresión de la hepcidina. ¿Sí? En la hemocromatosis primaria hay defectos en esos genes que producen proteínas que intervienen para regular la absorción, el transporte y el almacenamiento de hierro. Como resultado, ¿qué va a pasar? El hierro se acumula en los tejidos, en órganos, y perturba la función normal. Uno de los más afectados es el hígado, donde se puede llegar a generar cirrosis producto de la acumulación del hígado. Esta hemocromatosis primaria se debe a mutaciones en la HFE, que es la proteína de la hemocromatosis, el receptor 2 de la transferrina, la misma hepcidina, la hepcidina que era la que inhibía la ferroportina, bueno, ahora lo vamos a ver en un esquema para que lo recuerden. Y hay una forma juvenil de hemocromatosis que se debe a mutaciones en un gen que se llama hemojuvelina, HJB. ¿Sí? En esta forma juvenil en particular se acumula hierro antes de los 30 años de edad. Eso es característico de esa enfermedad y de hecho el gen lleva ese nombre producto de esa temprana edad a la que se producen estas acumulaciones de hierro, esta hemocromatosis que genera disturbios en la función de diferentes órganos. Para recordar un poco, recuerdan que el hierro ingresa, ¿sí?, al enterocito y a través de la ferroportina es exportado hacia la sangre, donde se une a la transferrina y de ahí va hacia el hígado. Allí en los hepatocitos ingresa. Y también el hierro, los depósitos de hierro son muy abundantes en los macrófagos del vaso, sobre todo, donde esos macrófagos han fagocitado a los eritrocitos senescentes y recuperan el hierro del grupo hemo. Entonces, cuando hay suficiente hierro, ¿sí?, estos genes que ven aquí, el receptor de transferrina, el HFE, el receptor de transferrina 2, la misma hemojuvelina, lo que hacen es estimular la expresión de hepcidina. ¿Para qué? Para que ésta viaje hacia los macrófagos del vaso, hacia los enterocitos e inhiba la ferroportina para que no ingrese más hierro, porque estas proteínas detectaron que hay suficiente hierro. El problema es que estos genes pueden estar mutados, alterados, deficientes y pueden no regular la expresión de hepcidina, es decir, no generar que esa hepcidina se exprese. Entonces la ferroportina no va a tener inhibición y ¿qué va a ocurrir? Va a ingresar hierro en forma incontrolada y eso va a hacer que se acumule en diferentes tejidos. ¿Qué es lo que ocurre justamente en la hemocromatosis hereditaria? ¿Sí? Fíjense, acá tienen todos los genes que les mencionaba recién,
regulando la síntesis de hepsidina, una regulación positiva. Cuando estos genes detectan que hay hierro suficiente, que hay una absorción normal del hierro que es suficiente para mantener la homeostasis, estimulan la síntesis de hepsidina y hepsidina va y inhibe la ferroportina y disminuye la absorción de hierro a nivel del enterocito y también lo hace a nivel de los macrófagos del vaso para que no liberen hierro que no se necesita en este momento. Ahora, en las personas que van a desarrollar hemocromatosis, hay alguna alteración en esta señalización por parte de estos genes, se reduce la síntesis de hepsidina, entonces hay menos hepsidina circulante, menos inhibición de la ferroportina de los distintos sistemas que le mencionaba recién, en particular del enterocito y del macrófago, y entonces se produce una sobrecarga de hierro que va a afectar a diferentes tejidos. Uno de ellos justamente es el hígado, donde se genera una sobrecarga de hierro que puede generar con el tiempo y a medida que avanza la enfermedad, cirrosis y con lo que todo eso conlleva, ¿no? Una deficiencia hepatocelular y una hipertensión portal. Acá básicamente estos esquemas es para que se ayuden ustedes a recordar el metabolismo, ¿sí? Acá tienen la hepsidina que proviene del hígado a inhibir la ferroportina, ¿eh? Entonces el hierro no sale, no circula, no se une a la transferrina plasmática. Ahora sí, la hepsidina está disminuida, este camino metabólico se cumple sin ningún problema y va al hígado ese hierro y también a la médula eritroide, que es donde se necesita el hierro para la eritropoyesis, ¿no es cierto? Acá ven cómo todos estos genes regulan al gen HAMP, ¿sí? HAMP, que es el gen que codifica justamente para la hepsidina. Entonces, fíjense que si HF está alterado, vamos a tener la hemocromatosis hereditaria tipo 1, si es el receptor de la transferrina, la hemocromatosis tipo 3, si es la hemojuvelina, la tipo 2A, si el problema está justamente en la hepsidina, en la expresión de la hepsidina, tenemos la tipo 2B, y también está la tipo 4, ¿sí? La hemocromatosis hereditaria tipo 4, donde la ferroportina es la que tiene la alteración o la mutación y hace que se haga insensible a la acción de la hepsidina, ¿sí? Hay como una resistencia a la inhibición por la hepsidina. Entonces la ferroportina sigue movilizando al hierro a pesar de que haya hepsidina. Ahora vamos a ver eso en detalle en este cuadro sinóptico. Yo no lo voy a leer en su totalidad, pero es muy útil para que ustedes estudien esta parte. Fíjense que están los distintos tipos de hemocromatosis, ¿sí? ¿Cuál es el gen que está afectado? ¿Sí? En cada uno, la 2A, fíjense la hemojuvelina, la 2B, el gen HAMP, la hemocromatosis 3, el receptor de transferrina, y aquí en el gen, la hemocromatosis tipo 4, es justamente el gen que codifica para la ferroportina. Es decir, que todas las proteínas que están involucradas en el transporte, absorción del hierro, justamente son las que van a llevar a una forma genética de hemocromatosis. Acá está la descripción, lo que ocurre en cada uno de estos tipos de hemocromatosis, ¿sí? Fíjense, en la tipo 1 aumentan los niveles de hierro libre y también aumenta la absorción intestinal. En esta que es la forma juvenil, como les dije, el depósito de hierro en los tejidos ocurre antes de los 30 años y sin distinción de sexo. El déficit del gen HAMP o de la hepsidina provoca sobrecarga de hierro en la 2B, sobre todo a nivel del corazón y hígado, o sea que va a estar afectado a nivel cardíaco, ¿sí? No solamente del hígado. En el caso de la tipo 3 es indistinguible con respecto a la tipo 1 y fíjense que la alteración en la ferroportina tiene un patrón de herencia autosómica dominante y tampoco es indistinguible de la tipo 1. Así que en principio la hemocromatosis en todas estas formas genéticas en algunos casos va a ser muy similar, estas, sobre todo la tipo 1, la tipo 3 y la tipo 4, y en estos casos para hacer un diagnóstico diferencial hay que utilizar técnicas de biología molecular para ver cuál es el trastorno específico, cuál es el gen específico que lleva a la acumulación de hierro en los distintos tejidos. Bueno, finalmente vamos a hablar de los desórdenes del cobre. El cobre es un oligoelemento que es esencial para el metabolismo. Fíjense que es cofactor de diferentes enzimas, como la superóxido dismutasa, la citocromosioxidasa, ¿sí? La lisil hidroxilasa. Es muy importante para la formación de hueso el cobre, ¿sí? Para hacer el colágeno. Es importante para la tirosinasa involucrada en la síntesis de melanina en la piel, para la dopamina beta hidroxilasa, para hacer catecolaminas como la adrenalina, también para sintetizar la proteína que transporta cobre, que es la ceruloplasmina, también es importante el cobre. O sea que es un oligoelemento esencial para muchas reacciones metabólicas que necesitan justamente de cobre para ser llevadas a cabo. ¿Cómo se absorbe el cobre? Bueno,
A través del enterocito tiene su transportador en la membrana apical, fíjense, este CTR1, ese cobre ingresa al citoplasma del enterocito y a través de lo que se conoce como cobre ATPasa de Menkes, que es esta ATP7A, ingresa al Golgi. Allí en el Golgi, ese cobre, ¿sí? Va a ser almacenado y si hay un exceso en el citoplasma, se compleja junto con la metalotioneína, ¿sí? De manera que se acumula cobre junto con esa proteína. Ahora, el cobre que está en el Golgi, eh, junto con esta cobre ATPasa, forma vesículas que brotan del Golgi y van hacia la membrana vasolateral del enterocito, y esta ATPasa ahora lo saca y lo manda a la circulación, donde el cobre se une a la albúmina o se une a la ceruloplasmina que está libre y por vena porta va hacia el hígado. En el hígado, otra vez, ese cobre es transportado por este transportador específico, el CTR1, que también se expresa en los hepatocitos. El cobre ingresa al citoplasma y a través de otra cobre ATPasa, en este caso una que se expresa específicamente en los hepatocitos, que es la cobre ATPasa de Wilson o ATP7B, lo que hace es ingresar ese cobre al Golgi. En el Golgi se va a unir a la ceruloplasmina, que es sintetizada en el hepatocito, también juntamente con cobre, es necesario cobre para la síntesis de ceruloplasmina, y otra vez, desde el Golgi brotan vesículas, ¿sí? Que van hacia la membrana del hepatocito, y desde allí, cuando es necesario, el cobre sale a través de la ATPasa de Wilson junto con la ceruloplasmina y se dirige a los diferentes tejidos donde se expresan estas enzimas que necesitan cobre. Entonces, las dos enfermedades que vamos a describir que involucran justamente desórdenes del cobre son la enfermedad de Menkes, donde está deficiente la cobre ATPasa de Menkes, la ATP7A, y la enfermedad de Wilson, justamente está deficiente la otra cobre ATPasa que es la ATP7B. En la enfermedad de Menkes o síndrome de Menkes, lo que ocurre es que hay justamente un déficit de la ATPasa que mencionábamos recién, es una enfermedad ligada a X, ¿sí? Y producto de la función que tiene esta ATPasa, que es ingresar el cobre al organismo, como ustedes vieron recién en la descripción del metabolismo del cobre, lo que va a generar es una deficiencia de cobre para el organismo, ¿sí? Son tan importantes esas deficiencias que todas las enzimas que vimos recién se ven afectadas producto de que no tienen cobre para su funcionalidad. Entonces, hay daño óseo, ¿sí? Esa enzima que estaba encargada de la síntesis de colágeno no puede producir, o sea que va a haber problemas óseos, osteoporosis se va a generar, degeneración de arterias, porque el colágeno que forma parte de las arterias y la elastina también se ve afectada. La piel está blanca porque la melanina no se produce adecuadamente, justamente la tirosinasa no funciona adecuadamente. El pelo en los niños que sufren de la enfermedad o síndrome de Menkes tiene una característica que es como virulana o acerado, también se la llama enfermedad del pelo acerado, y hay también en estos niños degeneración neuronal a nivel del cerebro y cerebelo. Tiene que ver esto con el estrés oxidativo que produce la falta de cobre. El cobre se acumula en el intestino porque no puede ser exportado a través de la ATPasa de Menkes, ¿sí? Y también se lesionan los riñones por acumulación de cobre. El tratamiento, bueno, lo que trata es de suplir la deficiencia de cobre y esto se hace a través de administración de cobre ligado a la histidina por vía parenteral. Eso genera que se retrasen los signos neurológicos y aumenta la esperanza de vida que en los pacientes que nacen con esta enfermedad está estimada en los 3 años. La otra enfermedad es la enfermedad de Wilson, que tiene algunas diferencias con la enfermedad de Menkes. La principal diferencia justamente es la cobre ATPasa que está deficiente. En la enfermedad de Wilson está deficiente la cobre ATPasa que se expresa específicamente en el hígado. En cambio, en la enfermedad de Menkes, como mencioné recién, estaba deficiente una cobre ATPasa que se expresa en los enterocitos, pero que también se expresa en otros tejidos. Otra diferencia es que se caracteriza por acumulación de cobre en varios tejidos. En Menkes, la acumulación de cobre mayormente se da en el riñón o se da en el intestino. La otra diferencia es que la enfermedad de Wilson no es ligada a X, sino que es autosómica recesiva y el gen que codifica para la cobre ATPasa de Wilson está localizado en el cromosoma 13. Como les dije, en la enfermedad de Wilson hay acumulación de cobre en varios tejidos. El cobre va a ingresar normalmente a través del intestino al organismo y va a llegar al hígado y a través de un transportador va a ingresar a los hepatocitos.
Lo que no va a poder hacer es salir, porque al faltar la cobre ATPasa de Wilson no puede ser exportado. Al principio el exceso de cobre que ingresa a los hepatocitos va a ser captado por la metalotioneína que está allí. Con el tiempo se va a empezar a acumular más cobre, y va a generar una hepatomegalia y una disfunción hepática, donde se va a desarrollar ictericia, puede aparecer la hepatitis aguda, se puede generar una hepatitis fulminante, y a medida que pasan los años puede desarrollarse cirrosis con hipertensión portal y disfunción hepatocelular. El exceso de cobre que ya la metalotioneína no puede captar va a empezar a salir a circulación y se va a empezar a acumular en otros tejidos, como el tejido cardíaco, el renal, el hueso. Una particularidad que tienen las personas que padecen de la enfermedad de Wilson es que se forman estos anillos que se llaman de Kaiser-Fleischer, ¿sí? Que se ubican en la córnea y que no son ni más ni menos que depósitos de cobre en ese lugar específico. Y también puede desarrollarse un desorden neurológico producto de la acumulación de cobre, donde empieza a detectarse en esas personas un deterioro de la performance escolar, cambios de comportamiento, incoordinación, distonía, ¿sí? Hay excesiva salivación, aparece la disfagia, ¿sí? Los temblores, ¿sí? Espasticidad, bueno, varias sintomatología que tiene que ver con que se está afectando el sistema nervioso. Los tratamientos para tratar la enfermedad de Wilson se centran en eliminar el exceso de cobre del cuerpo y se utiliza la D-penicilamina, entre otros medicamentos, que es un quelante del cobre. En el caso de la D-penicilamina, si recordarán que la mencionamos cuando hablamos de lupus, es uno de los medicamentos que inducen el lupus por fármacos, ¿sí? De esa manera, bueno, se maneja el exceso de cobre y también se usa la administración de zinc oral porque induce la expresión de metalotioneína, que justamente es la que capta el exceso de cobre, ¿sí? En este caso lo hace a nivel intestinal, y de esa manera lo retiene antes que pase al organismo. Bueno, eso es todo respecto de las enfermedades que conforman los errores genéticos del metabolismo. Con esto finalizamos el tema 17.